Hola amigos, el tema a trabajar hoy es la importancia de la puntuación y específicamente trabajaremos el punto, la coma y el punto y coma. ¿Por qué es importante la puntuación? El correcto uso de los signos de puntuación asegura la adecuada articulación de las palabras que integran una frase o un párrafo. Por eso los signos de puntuación requieren un empleo muy preciso. Si se ponen en el lugar equivocado, las palabras y las frases dejan de decir lo que el autor quiere decir. Cuanto más resalten los signos de puntuación, el contenido será más coherente y preciso en el texto. Contexto general. La ortografía es la rama que está dentro del contexto gramatical que establece las reglas para la forma correcta de escribir las palabras, a fin de que se facilite la comprensión de su sentido y la comunicación entre las personas. ¿Cuáles son y para qué sirven los signos de puntuación? Los signos de puntuación sirven para intentar reproducir en textos escritos la entonación del lenguaje oral, con el objetivo de interpretar y comprender correctamente el mensaje escrito. Por lo que los signos de puntuación nos permitan expresarnos con claridad y evitar interpretaciones diferentes del mismo texto. Según la ortografía de la RAE, el español cuenta con los siguientes signos de puntuación: punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis, corchetes, raya o guión y comillas. Hoy día vamos a hablar sobre el punto, la coma y el punto y coma. Primero hay que comenzar con el punto. ¿Qué podemos mencionar sobre este? Existen tres tipos de diferentes puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Vulgarmente y coloquialmente se dice punto aparte, punto seguido, punto final, pero según la RAE y lo que establece en sus normas de la gramática y de la ortografía, se recomienda decir y utilizar el punto y aparte, y seguido y final. Comencemos por el punto y seguido. Este separa ideas que están contenidas dentro de la misma idea general del párrafo, es decir, separa enunciados que están conectados y que están dentro del mismo contexto del macro tema, es decir, estas macro proposiciones están conectadas e hiladas a una misma temática. Cuando se utiliza el punto y seguido, se comienza la frase, la palabra siguiente, con mayúscula. Ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Ejemplo: el mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua sorteando las olas con dificultad. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Aquí podemos ver la utilización del punto y seguido, del punto y aparte y del punto y final. Primero, el punto y seguido separa las oraciones sintácticamente relacionadas, en donde habla del mar y de los barcos que estaban en el mar. Posterior a esto, se incluye la utilización del punto y seguido para abordar una perspectiva diferente, que es la de Miguel, que estaba sentado en el muelle. Se puede inferir que observando el mar y esperando el regreso de su padre. Además de la utilización del punto y final, en donde se da cierre a este enunciado. El punto y aparte sirve para separar párrafos y a la vez para separar ideas de la idea central del texto. Es decir, en un párrafo desarrollamos una clase de idea que está enmarcada en el determinado concepto o tema a tratar del texto en sí, y separamos estas ideas en, pueden ser ideas secundarias o continuaciones de la misma idea que pueden estar en contraste o que no están estrechamente relacionadas entre sí, y se separan en los párrafos. El último punto que nos queda por revisar es el punto y final. Este se utiliza
para finalizar un escrito. Es decir, cuando hemos desarrollado a cabalidad nuestras ideas y utilizado los puntos y seguidos y los puntos y aparte, se utiliza el punto y final, el cual se escribe después de la última palabra utilizada para cerrar el escrito. El segundo signo es la coma, la que indica normalmente la existencia de una pausa dentro de un enunciado. Se escribe pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue. No siempre su presencia responde a la necesidad de realizar una pausa en la lectura y viceversa. Existen en la lectura pausas breves que no deben marcarse gráficamente mediante comas, aunque en algunos casos el usar coma en determinado lugar del enunciado puede depender del gusto o de la intención de quien escribe. Existen comas de presencia obligatoria en un escrito para que éste pueda ser correctamente leído e interpretado. Se emplea para separar los miembros de una enumeración. Ejemplo: acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. Cuando los elementos de una enumeración constituyen el sujeto de la oración. Ejemplo: el perro, el gato y el ratón son animales mamíferos. Se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración. Ejemplo: Julio, ven acá. En las cabeceras de las cartas se escribe coma entre el lugar y la fecha. Ejemplo: Santiago, 8 de enero de 1999. Para separar los términos invertidos del nombre completo de una persona. Ejemplo: Bello, Andrés. Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. El ortográfico que nos queda por revisar hoy día es el punto y la coma. Este marca una pausa mayor a la de la coma, pero a la vez menor a la del punto. Se utiliza pegado a la palabra o el signo que lo precede y se deja un espacio con la palabra posterior a utilizar. Vamos a ver a continuación un par de ejemplos. Los casos en donde se utiliza punto y coma son para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, cada grupo irá por un lado diferente, el primero por la izquierda, el segundo por la derecha, el tercero de frente. Aquí apreciamos una enumeración compleja en donde cada enumeración tiene una pequeña descripción, y para no confundirse con la utilización de comas se utiliza punto y coma para separar esta enumeración, el primero, el segundo y el tercero. La otra utilización es para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Ejemplo: todo el mundo a casa, ya no hay nada más que hacer. Cuando ya no hay nada más que hacer, uno se dirige a casa. Por ende, aquí se observa oraciones sintácticamente independientes, pero que, sin embargo, en este caso, inferencialmente, existe una relación. Por ende, se utiliza punto y coma. Como conclusión, podemos rescatar que el lenguaje oral tiene varias entonaciones que son de fácil reconocimiento cuando se está hablando. Pero al ser esto traspasado a un papel, no siempre el lector leerá el párrafo con la intención que el autor lo redactó. Esto se da por los errores en la utilización de los signos. Es por eso la importantísima misión de aprender estas reglas.